Bienvenidos. Esta es una serie de estudios basada en los profetas menores. ¿Qué relevancia tienen sus mensajes para el día de hoy? El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio Bíblico 19. La práctica de la verdadera religión. Nuestro estudio de hoy está basado en el libro del profeta Miqueas. Miqueas fue contemporáneo de Oseas, Amós e Isaías. Su nombre significa ¿quién como Jehová? Nació en Moreset Gat, una pequeña aldea a unos 50 kilómetros al sureste de Jerusalén, y desarrolló su ministerio en tiempo de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. El tema predominante de su libro era el juicio, pero también dio énfasis a la restauración del pueblo de Dios. Una historia interesante. La situación, tanto de Judá como de Israel, era mucho más seria por la razón de que los líderes religiosos no solamente consentían en la explotación de los pobres, sino que además ellos mismos la promovían. Su corrupción era tal que los dominaba un espíritu de falsedad, haciéndoles profetizar mentiras. Como no había discernimiento entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, el pueblo se conformaba con oír a aquellos pseudoprofetas que decían palabras agradables. Miqueas condenaba a los gobernantes corruptos, a los falsos profetas, a los sacerdotes impíos, a los mercaderes ladrones y a los jueces sobornados de Judá. Predicó contra los pecados de injusticia, la opresión de los campesinos y aldeanos, la avaricia, la inmoralidad y la idolatría, y advirtió sobre las severas consecuencias si el pueblo y sus líderes persistían en su mala conducta. ¿Hasta dónde puede una nación ser indiferente a la voz de Dios? ¿Qué similitud encuentras entre esta historia y la conducta de la sociedad actual? ¿Habrá Dios hablado en estos tiempos por medio de sus escogidos? ¿De qué manera? ¿Cuán creíble ha sido el mensaje de la Iglesia en estos tiempos? ¿A qué atribuyes la indiferencia de la sociedad en que vivimos? Haz pausa a este video para contestar las preguntas. Pensamiento central. La verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Aunque más adelante hablaremos sobre este asunto, es importante señalar lo que es religión bíblicamente hablando. El término religión para muchos tiene un significado religioso y superficial, pero la Biblia no solo usa este término para referirse a las personas moralistas y practicantes de sus dogmas y creencias como el medio de salvación. También se refiere a la religión en el buen sentido de la palabra, como aquellas acciones que practicamos como resultado de haber sido transformados por la sangre de Cristo. En este sentido, la religión implica un vínculo entre el hombre y Dios. De acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinadas acciones o ritos. ¿Qué es un rito? Se define como una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas. Ese obrar del creyente como fruto de su regeneración moral y espiritual se conoce como religión.
Oh hombre, él te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Una de las cosas que no podemos pasar por alto es el aspecto práctico de la religión. Es importante recalcar la importancia de la justicia esencial y la moralidad que deben acompañar a la religión. Una religión que no produce moralidad y trato justo al prójimo es una religión contraria a la que fue revelada en la palabra y continuamente reiterada por los profetas. Lectura bíblica. Miqueas 6, 1 al 8. Miqueas 6, 1 y 2. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate y contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Es común el uso de figuras poéticas como la personificación en los escritos de los profetas. La personificación de la naturaleza es una de ellas, teniendo como objetivo señalar la gravedad del pecado del pueblo de Dios, quienes teniendo la revelación divina actuaban como seres irracionales. Por tal motivo, los montes, collados y los cimientos de la tierra son llamados como testigos mudos de la maldad del pueblo. Los versos 1 y 2 resaltan tres palabras claves que explican el sentimiento divino hacia su pueblo con motivo a su maldad. Contiende, pleito y altercará. ¿Cuáles eran las razones? Los delitos acumulados en su contra se habían multiplicado. Por un lado estaban los que habían abandonado completamente a Dios, abrazando a los dioses cananeos. Otros habían mezclado el culto de Jehová con el culto a Baal y Moloc, sincretismo. Estaba el gran pecado social de la explotación y misericordia de los pobres por parte de los ricos, el abuso de poder, la corrupción de los líderes religiosos por el materialismo, haciendo de la religión un lucrativo comercio, la violencia y la rapiña que hacía insegura la vida diaria. Miqueas 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. El verso 3 es una mezcla de ternura con dolor. Por un lado, Dios se dirige a Israel como su pueblo y por otro expresa su gran pesar por su proceder. Luego de llamarle la atención utilizando la expresión pueblo mío, continúa con una pregunta: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Esta pregunta convierte a Dios en el protagonista central de la discusión. Dios se ubica en el banco de los acusados y pide a su pueblo que presente contra él todas sus acusaciones. La segunda parte de la pregunta ¿en qué te he molestado? Tiene una serie de preguntas implícitas en ellas, a saber: ¿les he fallado yo a ustedes? ¿He dejado de cumplir mis promesas? ¿Soy injusto? Cuando Dios confronta a los suyos, los obliga a razonar. Las preguntas de Dios demandan respuesta. Responde contra mí. La religión cristiana no es un asunto exclusivo del corazón para que uno dependa exclusivamente de sus emociones. Incluye además y de manera prominente el uso de la razón. Miqueas 6, 4 y 5. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor,
desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. En estos versos, Dios contesta la pregunta que le ha formulado al pueblo en el versículo 3. Dios los había libertado de la opresión en todas las áreas de la vida humana, espiritual, emocional, intelectual, física, material y económica. La historia de Balac les recordaba que las maldiciones contra ellos habían sido ineficaces por causa de la protección divina. Notemos que Dios declara la razón para haber hecho todo esto, para que conozcas las justicias de Jehová. Esto es, los actos milagrosos de Dios eran el cumplimiento de sus promesas. Dios demostró ser fiel, justo y verdadero, porque todo lo que había dicho que haría, lo hizo. Miqueas 6, 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Estos versos presentan una serie de preguntas retóricas para declarar algo que era obvio en las Escrituras. Obsérvese que el pasaje habla de 5 prácticas religiosas, algunas de ellas extremas: holocaustos, becerros de un año, millares de carneros, aceite y ofrenda del primogénito. Pero no se habla nada de una actitud interior. Todo lo que se enumera son acciones externas y todas ellas ritualistas. Incluso no hay obras buenas de carácter social como actos de beneficencia pública. ¿Qué mensaje para quienes dependen de las obras con el fin de tranquilizar sus conciencias? Ahora, ¿qué podemos aprender de estos versos? Primero, todo aquello que ofrezcamos a Dios sin que Él nos los haya pedido es ofensivo ante su presencia. Segundo, los actos religiosos deben ser producto de una actitud correcta y una buena relación con Dios. Tercero, toda expresión religiosa desprovista de compasión y amor hacia el prójimo es abominación delante de Dios. Miqueas 6, 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta de Miqueas inicia con el recordatorio de que Dios ha indicado con claridad en qué consiste la religión que es agradable ante sus ojos. El desconocimiento de la palabra de Dios, así como el ignorarla, no produce una vida que agrade y sirva a Dios. 3 son las cosas que se mencionan específicamente en este verso: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. La justicia es algo interior que necesariamente aflora en actos exteriores. Pero nadie puede hacer justicia si no es justo por dentro. Nadie puede tener misericordia si no se le ama. La misericordia no se puede expresar por compulsión, obligación o a fuerzas. Sin la misericordia ni la justicia no se puede humillar ante Dios. Enseñanza. La tendencia humana es a divorciar la religión de la ética personal, pero el llamado de Dios es a una relación justa con Él y el prójimo. La pobre condición espiritual de la sociedad actual no discrepa de la condición espiritual del pueblo de Israel o de Judá.
La religiosidad superficial le ha llevado a situaciones extremas de corrupción, trato injusto hacia el prójimo, sincretismo religioso en el cual se combina la revelación bíblica con las grotescas prácticas filosóficas humanistas, llegando a una condición desmoralizadora. Lo triste del caso es que la sociedad actual no pretende ser incrédula, sino que se jacta de su religiosidad. ¿Qué demuestran nuestros hechos? Reflexionemos un instante. ¿En qué medida estamos actuando como el pueblo de Israel o de Judá? Ante el panorama actual o las circunstancias que te rodean, ¿has cuestionado a Dios? ¿Cómo deberíamos actuar según el Salmo 103, verso 2? ¿Qué nos debe motivar a poner en práctica el consejo sobre las relaciones sociales que nos enseña la palabra de Dios? Contrasta Miqueas 6:8 con Santiago 1:27. Cuando comparamos estas dos referencias, ¿qué similitudes encuentras? ¿Qué diferencias hallas? Según estos versos, ¿en qué consiste la verdadera religión pura y sin mácula? Muchos diríamos que en obras, pero la palabra declara que son frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Ahora, según Santiago 1, versos 19 al 26, ¿qué hace vana la religión del hombre? Te invitamos a reflexionar. Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece para que de manera especial reconozcamos la oferta de vida que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Este es el momento de recapacitar y reconciliarnos con Él si por alguna circunstancia nos hemos alejado. Sus brazos de amor están extendidos. Su llamado es fiel y es verdadero y aguarda por ti. Dios te bendiga.